La Biblia nos advierte claramente contra el guardar rencor como manera de manejar el enojo que sintamos. En Efesios capítulo 4, versículos 26 al 27 dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. No se ponga el sol sobre vuestro enojo es una expresión muy clara que nos enseña que debemos nosotros resolver el enojo que surge en el corazón y lo debemos resolver pronto, lo debemos resolver en realidad en el mismo día en que sucede. No debemos aplazar esto, no debemos guardar esto en el corazón, no debemos esperar para ver qué pase, sino que debemos tratar de resolver el problema. Y estaremos hablando más enseguida acerca de cómo lo hacemos, cómo nosotros podemos evitar el guardar rencor y al mismo tiempo evitamos hacer explosión de ira. La Biblia dice claramente que el amor sencillamente no guarda rencor. 1 Corintios 13 y el versículo 5. Y cuando uno guarda este enojo en el corazón, tarde o temprano se expresa en una forma que destruye la relación con el hermano. Tarde o temprano haremos algo destructivo, algo negativo hacia otra persona. La Biblia enseña en Proverbios 26, 23 al 26, como escoria de plata echada sobre el tiesto son los labios lisonjeros y el corazón malo. O sea, los labios que dicen algo y en el corazón hay algo malo. Dicen, te amo, te quiero, somos amigos, pero en realidad hay un enojo, hay una ira en el corazón, hay algo malo por dentro. El que odia disimula con sus labios, mas en su interior maquina engaño. Cuando hablare amigablemente no le creas, porque 7 abominaciones hay en su corazón, aunque su odio se cubra con disimulo, su maldad será descubierta en la congregación. Tarde o temprano se verá lo que hay en el corazón. Cuando guardamos el rencor contra otra persona, esto resulta en el resentimiento y la amargura, y en esto damos lugar al diablo, contra el cual nos advierte Efesios capítulo 4 y el versículo 27. Para no dar lugar al diablo es necesario que no se ponga el sol sobre nuestro enojo, o sea que es necesario resolverlo, es necesario que resolvamos el problema, no que lo guardemos, no que guardemos este enojo, esta energía emocional dentro de nosotros mismos, porque hay estos dos resultados de guardar rencor que dan lugar al diablo, el resentimiento y la amargura. Por tanto, según la Biblia, debemos tratar de resolver los conflictos en el mismo día, porque de otra manera daremos lugar al diablo. De otra manera, el enojo se acumula y se convierte en una carga demasiado pesada para nosotros. No nos sorprende entonces que Cristo nos advierte contra el enojarnos contra nuestro hermano en Mateo capítulo 5 versículo 22. Y que el apóstol Juan diga, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Porque este resentimiento, esta amargura que nosotros estamos guardando dentro de nosotros mismos, aunque no lo expresemos en el momento haciendo explosión de ira, en realidad es como que quisiéramos destruir, quisiéramos hacer daño a nuestro hermano. Y ante Dios es un pecado muy grave, es una carga que nosotros no podemos llevar. El rencor domina la vida de uno. En realidad lo que hace es permitir que la persona contra quien guardamos el rencor domine nuestra vida. Cuando nosotros lo tenemos por dentro, nos está consumiendo, nos está comiendo por dentro y está dominando la vida, absorbiendo toda nuestra energía,
nuestros pensamientos y quitando la capacidad que tengamos de servir a Dios y a los demás y de crecer espiritualmente. El rencor es destructivo, hermanos. Con esta razón, la Biblia nos instruye que tratemos de resolver los conflictos diariamente. De otra manera, este enojo se va acumulando y se va convirtiendo en una carga demasiado pesada para nosotros. Día tras día tenemos que resolver los problemas. Guardar el resentimiento y negar que hay problema es mentir, hermanos. Debemos hablar verdad unos con otros. Vamos a enojarnos. Vamos a tener conflictos. Van a surgir contiendas entre hermanos. Vamos a encontrar problemas y desacuerdos en la vida. Pero guardar estos sentimientos por dentro. Decir que no hay problema, que todo está bien. No está bien, hermano. No hay problema. Vamos. Pero lo estamos diciendo. Y lo decimos a veces hasta con tono sarcástico, de modo que todos saben que no es legítimo lo que estamos diciendo, no hay sinceridad en lo que estamos diciendo, y diciendo que no hay problema, cuando en realidad nosotros y ellos también sabemos que hay problema, y lo guardamos por dentro, estamos resentidos, y nos retiramos espiritualmente de esta persona o de este grupo de personas. Esto destruye la comunicación de vida tan ciertamente como lo hace cuando uno hace explosión y empieza a gritar y decir palabras que no debe decir. Ambos problemas destruyen la comunicación de vida entre hermanos y la relación con su hermano se vuelve superficial, se vuelve mentira, se vuelve hipocresía. Cuando algo nos sigue molestando, hay que confrontarlo. Confrontarlo. Ahora, esto de la confrontación no significa que vamos a confrontar al hermano por cada error que comete o cada vez que nos incomoda un poquito algo que dice o hace. Mucho se cubre por el amor, dice la Biblia en 1 Pedro capítulo 4 y el versículo 8. Y el proverbio dice en el capítulo 17, versículo 9, el que cubre la falta busca amistad, mas el que la divulga aparta al amigo. Y si yo puedo sinceramente decir, bueno, sí, no me gusta lo que hizo, no me gusta lo que dijo, pero de todas maneras es mi hermano, lo amo, lo comprendo, yo entiendo que él tiene este problema, y siempre lo quiero y no hay problema. Si puedo decir esto en mi corazón sinceramente, sin engañarme a mí mismo, y puedo perdonar así sin confrontación al hermano, sin corrección de lo que él hizo o de lo que dijo, magnífico. La enseñanza bíblica no es que cada vez que alguien haga algo que a mí no me parece un poquito, pues que voy a estarlo confrontando, porque pasaré toda la vida en confrontación. Pero cuando no puedo, cuando me molesta de veras, cuando me incomoda de una manera que sigo yo con cierto enojo en el corazón, con cierto resentimiento o amargura hacia aquella persona, hay que confrontar. En vez de guardar el rencor, es necesario confrontar inmediatamente con amor al hermano. Esto enseña la Biblia en Antiguo y Nuevo Testamentos. En la ley, la Biblia dice, Levítico 19, 17 al 18, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón. O sea que no guardarás rencor. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo, para que no participes de su pecado. ¿Qué está diciendo? Hay que confrontarlo. Cuando hay algún problema, cuando no están de acuerdo, cuando hay algún conflicto, cuando hay alguna ofensa, hay que razonar con él. Hay que platicar con él, hay que confrontarlo para no aborrecerlo en su corazón. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Levítico 19, 17 al 18. Luego en el Nuevo Testamento,
encontramos en Mateo capítulo 18, en el versículo 15 comenzando, que Cristo dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos, y si te oyere has ganado a tu hermano. Confrontarlo. Y si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. De esta manera, usted está ayudando a su hermano y a sí mismo también está atacando el problema en vez de atacar a la persona. Note, en el diagrama en la página 16, está tu hermano. Y ambos están dirigiendo su energía emocional en cuanto al conflicto, no hacia la otra persona, no hacia sí mismo, sino hacia el problema. Y el que ha ofendido va en busca del hermano que ha ofendido, Mateo 5, 21 al 24, para tratar de reconciliarse con él. Y el que ofendió, el que fue ofendido también va en busca al hermano que le ofendió, tratando de resolver el problema, no para atacar a la persona. Creo que no leímos en Mateo 5 y debemos hacerlo. Capítulo 5 de Mateo 21 al 24. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Entonces, ¿qué haremos cuando nos enojamos con nuestros hermanos? ¿Qué haremos cuando alguien se enoje contra nosotros? Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, tú le has ofendido a él, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Platique con él, platique con su hermano. Así atacamos el problema en vez de la persona. Y cuando lo hacemos esto, casi siempre incluye la confrontación. Y con cierto enojo lo haremos, pero confrontamos a nuestro hermano también con amor, con un propósito sano. Una de las ventajas de cumplir con estas instrucciones es que las dimensiones del conflicto se limitan, no se hacen más grandes, no se extienden a otras personas, no se extienden a otro día, no se extienden a otra situación, sino que quedó resuelto el problema y vamos adelante. 4 sugerencias prácticas y muy importantes cuando se hace necesario confrontar al hermano debido a algún conflicto son los siguientes. Primero, hay que confrontarlo sin hacerle daño. Cuando confrontamos, esto no significa atacar. Confrontar y atacar son muy diferentes. Confrontar es con el propósito de ayudar, no para hacerle daño. Segundo, hay que confrontarlo sin avergonzarlo. Esto casi siempre significa que lo vamos a confrontar en privado. Porque si lo hacemos en público, lo haremos de una manera que cause cierta pena, cierta vergüenza para el hermano, y esto limita lo que podemos lograr en la confrontación. Tercero, hay que confrontarlo para ayudarle y para resolver el problema. Si no lo puede hacer con el deseo de ayudar al hermano, porque ha cometido un error, o porque usted ha cometido un error. Y si no desea resolver el problema, entonces debe meditar un poco más. Necesita cambiar su actitud. 4. Hay que enfocar no el problema, sino la solución. Muchas veces cuando tenemos desacuerdos, nosotros lo que hacemos es que enfocamos el problema, enfocamos el conflicto. No enfoquemos el conflicto, sino la solución. Vamos en busca juntos de la solución al problema. También hay que confrontarlo sin condenarlo y sin ponerlo entre la espada y la pared.
Muchas veces obligamos al hermano a adoptar una postura defensiva por nuestra actitud. Pero no debemos hacerlo. Hay que confrontarlo sin ponerlo en esta situación cuando se siente que tiene que defenderse contra nosotros. Y esto lo haremos si no lo atacamos, como notamos en el primer punto. Hay que reprender, hay que confrontar y reprender en amor. Y esto significa dos cosas. Motivado por el amor. O sea que lo estamos haciendo porque sinceramente amamos al hermano. No deseamos que él se condene, no deseamos perder nuestra comunión con él, no deseamos tener este conflicto, no deseamos destruir la unidad de la iglesia. Estamos motivados por el amor. Y segundo, reprender el amor es reprender o corregir de una manera que comunica el amor. No es suficiente que yo sienta el amor en mi corazón. Es necesario que el hermano entienda que lo ame. Es necesario platicar de una manera, comunicar de alguna manera que es amor el que siento. Sí estoy enojado, sí estoy incómodo por algo que ha sucedido, pero lo amo, hermano. Y así es que nuevamente volvemos a los tres principios que estudiamos anteriormente en cuanto a hacer explosión de ira, lo mismo en cuanto al guardar el rencor. Es necesario despojarse, renovarse y vestirse. El enojo, para superar el problema del rencor, el enojo tiene que ser reemplazado con el amor. Lo quiero repetir porque es muy importante. No es suficiente decir, bueno, ya no voy a estar enojado. Es necesario confrontar al hermano, es necesario que platiquen, es necesario que busquen solución al problema, pero básicamente el enojo que siente para superar este problema de guardar el rencor en su corazón, el enojo que siente contra su hermano, tiene que ser reemplazado con el amor. La paz, la armonía deliciosa, la unidad, no existe en un vacío, sino que existe en corazones que están llenos, repletos de amor. No es suficiente que sean corazones que no sientan ira, que no sientan enojo, que no sientan venganza, que no sientan rencor, que no hagan explosión de ira. Es necesario que sean corazones llenos de amor. Note entre Efesios 4:29 al 31 y luego el versículo 32. El quitar, el despojarse y el vestirse, que es necesario. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. No es suficiente que no salgan palabras corrompidas cuando platicamos al hermano. Es necesario que salgan palabras buenas para la necesaria edificación, que dan gracia al hermano. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Noten el 31. Quítense de vosotros toda amargura, que es lo que resulta de guardar rencor, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. En contraste, ¿se han despojado de esto? Ahora vístanse. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Hay que reemplazar el enojo con el amor. Hay que adquirir el espíritu de dar en vez de odiar. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Romanos 12, versículo 20. Hay que adquirir un nuevo punto de vista, el de mi hermano. Y así dejaré de condenarlo, de juzgarlo, y empezaré
a amarlo. Y de esta manera, en vez de destruirlo, y en vez de destruir nuestra relación, podré edificarlo y ayudarle a él en los problemas que tiene, y él también me podrá ayudar a mí. Y así resolveremos juntos el problema que hay entre nosotros. Hemos estudiado ahora 2 de las 3 maneras destructivas de expresar el enojo. Y hemos llegado a la venganza. La verdad es que cuando uno es vengativo es dañino tanto para otra persona como también para uno mismo. El daño que se hace a otra persona es obvio, pero a veces no tomamos en cuenta que el vengarse es dañino para sí mismo también. Es dañino a su relación con Dios, por supuesto, porque es algo que Dios condena. Pero es dañino también en el ejemplo que uno tiene para los demás. Cuando ven esto en un siervo de Dios, claramente se dan cuenta que el Espíritu de Dios no lo está guiando, sino que es la carne la que está dominando en su vida. Luego está el problema de los sentimientos de culpabilidad que uno lleva por lo que ha hecho. ¿Quién no se ha vengado y ha sentido cierta satisfacción de esta venganza que ha obrado en otra persona que le ha hecho algún daño? Pero luego también está aquella pena, aquella vergüenza, aquel sentimiento de culpabilidad por lo que ha hecho. Y esto es dañino para su espíritu. Y en cuarto lugar, es dañino en la convicción engañosa de haber resuelto el problema. A veces la persona cree que porque se ha vengado, ahora todo está resuelto, pero no está resuelto el problema. En realidad, ha aumentado la contienda en vez de resolverla. En la Biblia, aparte de nuestro Dios y nuestro Señor Jesucristo, quienes no son vengativos a pesar de todo lo que nosotros los seres humanos hemos hecho contra ellos, sino que nos aman y buscan el reconcilio con nosotros. Tratan ellos de hacer todo lo posible de lograr que nosotros estemos en paz y unidad con ellos nuevamente a pesar de todo lo que les hemos hecho. Pero aparte de ellos, uno de los maravillosos ejemplos que tenemos de no vengarse, de evitar esta tendencia humana, es el ejemplo de David. Es difícil que nosotros comprendamos la enemistad que hubo de parte de Saúl hacia David y la intensidad y la persistencia con que Saúl trató de hacerle daño, de matar en realidad al que él consideraba su enemigo, el siervo David. Saúl, dice la Biblia, era su enemigo continuo. Hizo varios intentos de matar a David. Era su enemigo continuo. Continuamente, constantemente, Saúl estaba buscando la oportunidad de hacerle daño a David. Continuamente, día tras día, él buscaba la oportunidad de quitarle la vida a David. Si estudia con cuidado el primer libro de Samuel, se dará cuenta que Saúl le persiguió a David por todos rumbos en la región de Judá en aquel tiempo. Pocos de nosotros tendremos un enemigo tan poderoso y tan decidido como Saúl lo fue para David. Pero en esta ocasión, en el primer libro de Samuel y el capítulo 24, David estaba huyendo de Saúl y había entrado él y sus hombres en una cueva. Y la Biblia dice en el versículo 3 que entró Saúl en ella para cubrir sus pies, un modismo para decir que entraba para hacer sus necesidades. Y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Ahí está la oportunidad para desquitarse. Ahí está la oportunidad para matar a Saúl y nadie podrá hacer nada. Entonces los hombres de David le dijeron: He aquí el día de que te dijo Jehová, he aquí que entrego a tu enemigo en tu mano, y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl.
Después de esto se turbó el corazón de David, porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. Así reprimió David a sus hombres con palabras, y no les permitió que se levantasen contra Saúl. Y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. Aquí David tuvo la oportunidad ideal de vengarse, pero superó esta tentación, aunque sus compañeros le estaban animando a hacerlo, así como hacen los hombres muchas veces. Cuando una persona ha sido maltratado por otro, hay quienes lo animan a vengarse. La venganza quizás sea la reacción normal en estas situaciones, pero no es la reacción espiritual. Y el siervo de Dios no debe ser un hombre natural, sino un hombre espiritual. David fácilmente podía haberse justificado en base a la protección de sí mismo. Se estaba protegiendo de los malos propósitos, de la malignidad, de la enemistad de este hombre, pero no lo hizo. Podía haberse justificado en base a que el Señor se lo había entregado, así le dijeron sus compañeros. El Señor se lo ha entregado en tus manos. Pero David no se justificó de esta manera, porque él bien sabía que la venganza es pecado, no es la actitud del siervo de Dios. Y esta actitud de David hacia Saúl se debió en parte a reconocerlo como el ungido de Jehová. O sea que reconoció su relación con Dios. Aunque Saúl no era fiel a Dios, pero había sido escogido por Dios para servir como rey de Israel en este tiempo. Debemos nosotros también reconocer la relación que nuestro hermano sostiene con Dios y su valor en la mente de Dios. Es un hombre lavado en la sangre de Cristo, en quien mora el Espíritu de Dios. Tal vez no sea fiel, tal vez ha actuado mal, ha sido injusto en el trato que le ha dado a usted, pero siempre es hijo de Dios. Y como hijo de Dios, merece ser tratado con compasión, no con venganza. Otro elemento principal en la actitud no vengativa de David fue su confianza completa en la justicia de Dios. En el versículo 12, cuando está hablando ya con Saúl después de este evento, dice David, en el versículo 12 del primer libro de Samuel, capítulo 24, Juzgue Jehová entre tú y yo, y véngueme de ti Jehová, pero mi mano no será contra ti. Y el 15 dice, Jehová pues será juez, y él juzgará entre tú y yo, él vea y sustente mi causa, y me defienda de tu mano. David reconoció que Dios es justo, y confió completamente en esta justicia de Dios. Él entregó el problema, la contienda, el conflicto entre él y Saúl, lo entregó completamente en manos de Dios. Si hubiera necesidad de venganza, que Dios fuera el que vengara, no que fuera el individuo, no que fuera este siervo fiel de Dios llamado David. Y esta es la misma actitud que nosotros necesitamos tener. Debemos prometer no hacer daño a nuestro enemigo y dejar que el Señor juzgue entre nosotros y el enemigo, aquella persona que nos hace mal. Pero para hacer esto es necesario que nosotros también tengamos esta confianza completa en la justicia de Dios. Creer de todo corazón, primeramente, que es carnal el vengarse, que es pecado y que no hay justificación, ni en base al principio de protegerse a sí mismo, ni que el Señor nos ha entregado la oportunidad de hacerlo. Y además debemos confiar completamente en que Dios es justo y Dios tarde o temprano vengará el mal
que nos hacen aquellos que son injustos. La Biblia dice en Romanos capítulo 12, versículos 17 al 19, en el Nuevo Testamento, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres, si es posible. En cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. La realidad es que el Señor es el único que tiene derecho de pagar con venganza. Es el único justo, el único santo, el único inocente. Y por tanto solamente Él es capaz y solamente Él merece la oportunidad de vengarse. Y nosotros debemos dejar a Dios lo que pertenece a Dios. Mía es la venganza, dice el Señor. Seguiremos al otro lado de este casete. Este problema es tan común y este principio es tan importante que el apóstol Pablo lo repite nuevamente, inspirado por el Espíritu, en 1 Tesalonicenses capítulo 5 y el versículo 15. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Y el apóstol Pedro, en 1 Pedro capítulo 3 y el versículo 9 también declara, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredases bendición. Esta es la voluntad de Dios, mis estimados, y debemos nosotros dejar penetrar en nuestra mente estos principios para cambiar nuestro modo de pensar si tenemos el problema de querernos vengar y así expresar el enojo. Hay personas que no expresan en el momento su enojo, sino que allí lo guardan y buscan el momento. No lo están tragando en realidad, no lo están deteniendo, sino que están esperando el momento más apropiado para vengarse. Y con este espíritu van directamente contra la voluntad del Espíritu de Dios. Tenemos el ejemplo de David, tenemos sobre todo el ejemplo de Cristo, que nos ayuda a nosotros a no responder con mal al que nos hace mal. Luego debemos considerar que cuando uno siente envidia o celo, que es parte del problema que tenemos en los conflictos personales que surgen en la iglesia, cuando uno siente envidia o celo, el resultado es el enojo. Es imposible sentir esta emoción de envidia, de celo, sin que resulte en el enojo. Y todos los problemas que hemos estado considerando en relación al enojo y la expresión destructiva del enojo vienen a tomar parte en el problema cuando hay envidia o celo. La envidia es una emoción poderosa, tan poderosa que en Proverbios capítulo 27 y el versículo 4, note que es el versículo 4, cruel es la ira e impetuoso el furor, mas ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? Hace la comparación. La ira es cruel, el furor es impetuoso, mas ¿quién podrá sostenerse? Aún peor es la envidia, dice. Es una emoción destructiva para uno mismo, declara en Proverbios capítulo 14 y el versículo 30. El corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia
es carcoma de los huesos, de uno mismo. Le come a uno los mismos huesos, declara en esta comparación o ilustración acerca del poder destructivo de la envidia o el celo. También es destructiva esta emoción de la envidia para otras personas. En Proverbios 6:34 al 35 declara, porque los celos son el furor del hombre, y no perdonará en el día de la venganza, no aceptará ningún rescate, ni querrá perdonar, aunque multipliques los dones. Cuando hay envidia, cuando hay este celo, no hay nada que uno puede hacer para satisfacer esta emoción que siente otra persona. En realidad, esto mismo es lo que destruyó la vida de nuestro Señor Jesucristo. La envidia de los fariseos y de los escribas, de los sacerdotes principales. Esto mismo resultó en la muerte de nuestro Señor. Aún el gobernador Pilato romano se dio cuenta que los judíos le entregaron a Jesús por envidia. Mateo 27, versículo 18. Y por la misma razón, el sumo sacerdote y los saduceos echaron mano a los apóstoles Pedro y Juan y los pusieron en la cárcel pública. Hechos capítulo 5, versículos 17 al 18. Por esta razón, Caín mató a su hermano Abel. 1 Juan capítulo 3 y el versículo 12. Y así sucesivamente encontramos que los actos de venganza, los actos violentos contra otras personas muchas veces tienen su raíz en la envidia. ¿Cómo podemos resolver este problema? ¿Qué puedo hacer si tengo problemas con la envidia? Primero, debo reconocerlo. Debo admitirlo a mí mismo. Segundo, hay que arrepentirse, despojarse de este pecado. Hay que hacer el cambio de mente, de arrepentimiento. Tercero, hay que confesarlo. Cuarto, hay que renovarse. Esto significa que uno debe apreciar las bendiciones que Dios le da y debe apreciar las bendiciones que Dios da al hermano. Y debe confiar en la sabiduría de Dios en repartir estas bendiciones. Si uno es agradecido con Dios por las bendiciones que ha recibido, si reconoce cuánto ha sido bendito por Dios, entonces podrá apreciar lo que tiene y no sentir envidia por lo que otro tiene o puede hacer. Si uno aprecia el hecho de que lo que otro hermano tiene, los talentos que tiene, el trabajo que tiene, la oportunidad de servicio que tiene, el dinero que tiene, la familia que tiene, todas estas son bendiciones que Dios le ha dado. Si reconocemos que la fuente de esto es Dios, demos gracias a Dios por ello. Y luego en esto confiemos en la sabiduría de Dios. Es necesario adoptar estas tres actitudes en su vida para renovarse y dejar atrás la envidia. Y luego hay 5 acciones sencillas, pero muy positivas, que uno puede y debe incorporar en su vida para superar este problema de la envidia. En síntesis, debe vestirse de algo diferente. Debe vestirse de la mente de Cristo Jesús. Debe vestirse de este bien, porque de nada nos servirá quitar lo malo si luego no ponemos en nuestra vida lo bueno. El apóstol Pablo lo describe de esta manera en Filipenses capítulo 2 versículos 3 y 4. Nada hagáis por contienda o vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Debo comprender la bendición que Dios ha dado a otras personas y debo reconocer
la capacidad que tienen y no tratar de exaltarme sobre los demás, no mirar solamente por lo que yo quiero, sino también por lo que otros necesiten y lo que otros desean. En Romanos capítulo 15 lo expresa en medio de un conflicto que parece que había en la iglesia en Roma. Les dice a ellos en Romanos 15, 2 y 3, cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. De esto debemos vestirnos nosotros, de esta mentalidad de buscar el bien, la edificación del prójimo, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, siendo Rey de cielos y de tierra, pero no se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Y esta es la actitud que nosotros debemos tener en nuestra mente. De esto debemos vestirnos nosotros, de esta mentalidad de Cristo Jesús. En Efesios capítulo 4 y el versículo 7 declara, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Lo que tenemos, lo tenemos de Dios, y debemos usarlo todos para el beneficio del cuerpo de Cristo, de quien todo el cuerpo, declara en el versículo 16 de Efesios 4, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Cómo necesitamos de este espíritu de servicio mutuo, de cada uno poner de su parte, de buscar la edificación del hermano, de ir creciendo y edificándose en amor la familia de Dios? Y así estas 5 acciones positivas que usted puede hacer. 1. Cuando siente envidia, orar por su hermano. Orar por él. Pedir la bendición de Dios por él, para que pueda ser más espiritual, para que Dios le bendiga más. 2. Debe buscar el bien del hermano en sus acciones. Usted debe buscar la oportunidad de ayudar, de edificar, de colaborar con él. 3. Debe expresar el aprecio al hermano, decírselo, expresar el aprecio por lo bueno que él hace, por las buenas actitudes que tiene, expresar su aprecio por lo que hace en la iglesia, por lo que hace que beneficie al pueblo de Dios. Aunque esté peleando usted contra su envidia, pero tiene que vestirse de esta mentalidad positiva. 4. Debe dar gracias a Dios por el bien que encuentra en el hermano, y en todo hermano encontrará bien, y debe dar gracias a Dios por ello. Y 5. Debe concentrar su energía en algo productivo. La envidia no es productivo, es destructivo. Y usted debe concentrar su energía ya no en la envidia que siente, sino en algo productivo. Haga estas 5 cosas. Estas 5 acciones positivas le ayudarán a superar este problema de una vez para siempre. Con la ayuda de Dios, encontrará poder para vestirse así. De modo que el proceso para resolver el problema, como lo hemos estado considerando, es reconocerlo, despojarse o arrepentirse, confesarlo, renovarse por apreciar las bendiciones que usted y el hermano reciben de Dios y vestirse de estas obras positivas. Vinculado a la envidia frecuentemente es que la persona se tiene lástima a sí misma. Y este problema de tenerse lástima produce problemas. El tenerse lástima produce la envidia. La envidia, como estudiamos, produce el enojo. El enojo, no resuelto debidamente, produce la amargura. Y la amargura en el corazón produce la depresión emocional. Y esto es destructivo, sumamente destructivo,
para su vida espiritual y puede destruir su salud, puede destruir su vida física. Porque muchas personas deprimidas se quitan la vida, se suicidan. Así que debemos tener mucho cuidado con esto de tenerse lástima, y como ya estudiamos, cuando apreciamos las bendiciones que Dios nos ha dado, y también reconocemos que lo que el hermano tiene es porque Dios se lo ha dado, no nos tendremos lástima, sino que sentiremos gratitud y sentiremos que somos bendecidos por Dios, y podremos, en vez de tenernos lástima, considerarnos benditos, así como de veras lo somos todos los hijos de Dios. En el Salmo 37, el Espíritu Santo nos advierte contra el peligro de tener envidia de los que hacen iniquidad. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová, y él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, y confía en él, y él hará. Exhibirá tu justicia como la luz, y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Salmos 37, versículos 1 al 9. Aquí el Espíritu por medio de David nos está exhortando a que tengamos la misma actitud que David mismo nos enseñó en su vida, en su actitud hacia Saúl y otros que le estaban tratando de destruir a él. Él confió en el Señor. No sintió impaciencia, no sintió envidia de los que estaban haciendo iniquidad. Y es muy común que nosotros los hombres hagamos esto, que empecemos a ver cómo prosperan los malignos, y empezamos a tenernos lástima en nosotros mismos. Estamos tratando de servir a Dios, haciendo el bien, y no estamos prosperando. Pero mire cómo están prosperando aquellos hombres que hacen la maldad, aquellos que se olvidan de Dios, y empezamos a tenernos lástima, sentir envidia a aquellos, sube el enojo en el corazón y empezamos a amargarnos, y de repente nos deprimimos. Perdemos nuestra fuerza y nos destruimos a nosotros mismos. En el Salmo 73, la Biblia dice: ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies. Por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Este siervo de Dios nos hace notar lo peligroso que es la envidia. Casi se deslizaron sus pies, dice. Por poquito resbalaron sus pasos. ¿Por qué? Porque tuvo envidia de los arrogantes al ver la prosperidad de los impíos. Debemos tener mucho cuidado de entender que la satisfacción momentánea, la prosperidad temporal, no es lo que nosotros estamos buscando. Y debemos no tener envidia de aquellos que están prosperando por su impiedad, sino tenerles lástima. En vez de tenernos lástima a nosotros mismos por lo que no tenemos o por lo que padecemos en el momento, debemos tenerles lástima a ellos, porque aunque no son azotados ahora, lo serán y lo serán eternamente. Necesitamos comprender y confiar en Dios, que Él destruirá a todo aquel que de Él se aparta. Ellos van a perecer,
Y nosotros, si seguimos confiando en el Señor, si ponemos en Jehová el Señor nuestra esperanza, nosotros prosperaremos eternamente. El tenerse lástima, el sentir envidia, el ser celoso, es algo que hace daño tanto a siervos de Dios como a los malos. Es algo tan destructivo que quita toda la felicidad de la vida y nos hunde en una depresión tremenda. Siervos de Dios tan fieles como Elías han sufrido de este mal. En el primer libro de Reyes, capítulo 19, cuando Jezabel, aquella mujer perversa, estaba persiguiendo a Elías, buscando su muerte, él también perdió su esperanza, perdió su confianza en Dios por unos momentos y huyó de ella. Y se fue por el desierto, dice la Biblia en el versículo 4, un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo: Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Este hombre se echó allí con el deseo de morirse. Ya no deseaba seguir luchando. Había perdido la esperanza y se entregaba a muerte. Por supuesto, Dios tenía algo diferente en mente para él, y lo despierta, lo anima y hace que siga adelante en su servicio al Rey. Pero es algo tan peligroso que nosotros debemos tener mucho cuidado con esto de la envidia y el tenernos lástima cuando nosotros estamos viendo prosperar a los demás o cuando estamos viendo que nosotros sufrimos mucho. Confiemos en Dios, depositemos toda la esperanza y toda la confianza en Él. Para terminar nuestro estudio del problema del enojo, tengo 4 sugerencias adicionales. Primero, usted debe aceptar que siente enojo en vez de negarlo. A veces hay personas que están enojadas, pero no aceptan que están enojados. No lo quieren reconocer, no lo quieren admitir ni a ellos mismos. Y es importante no negar sus sentimientos. Cuando sentimos algo, aunque sea algo malo, debemos nosotros aceptar que lo sentimos. Debemos reconocer que lo sentimos. Y si hay que cambiar algo, si hay que cambiar nuestro modo de pensar, si hay que limitar la expresión de nuestras emociones, si hay que canalizar estas emociones en una manera positiva, sea lo que sea que hay que hacer, pero no hay que negar lo que sentimos, y especialmente cuando se trata del enojo, porque esto también es destructivo para nosotros. Número 2. Usted debe conocer los límites de su dominio propio y evitar la explosión. Usted mismo tiene la responsabilidad de saber lo que soporta, de saber cuánta presión, cuánto conflicto, cuántos ataques puede soportar. Y cuando está consciente que está aproximándose el límite de su dominio propio y que puede hacer explosión de ira, es el momento cuando debe retirarse de la situación y tratar de calmarse y así seguir adelante con un espíritu cristiano. Tercero, usted debe tratar de identificar y tratar la causa legítima del enojo que siente. Es importante saber por qué está enojado y no explicar su enojo por algo que en realidad no es la causa del enojo que siente. Hay que identificar la causa legítima del enojo y luego hay que tratar de resolver este problema. Hay que tratar esta causa, no otro problema, no tratar solamente la síntoma, sino tratar el problema legítimo, la causa, la base fundamental del problema que tiene. 4. Debe pedir la ayuda de sus hermanos más espirituales. Uno, por el orgullo, muchas veces no pide la ayuda que necesita. No queremos
confesar que tenemos problema. No queremos que otros sepan que tenemos falta de dominio propio. No queremos que otros sepan en realidad que sentimos muchas veces la ira, el enojo que está en el corazón. Y por tanto, aunque sabemos que necesitamos ayuda, y no queremos seguir así, pero no pedimos ayuda, hay que humillarse y pedir la ayuda de sus hermanos más espirituales. Las contiendas personales tienen muchas causas, y las consecuencias de estas contiendas son graves para el pueblo de Dios. Cuando hay conflicto en la iglesia, el cristiano sabio tratará de descubrir si se relaciona con algo personal o doctrinal. Casi siempre descubrirá que algunos de los factores que hemos estudiado en estas dos lecciones sobre las contiendas personales están presentes. Aunque sea en parte de carácter doctrinal, es casi seguro que en parte será por algunos de los factores que hemos estado estudiando. Para tener paz y armonía en la iglesia, es esencial reemplazar las actitudes carnales con el fruto del Espíritu. Debemos dejarnos guiar e influir por el Espíritu Santo cada día de la vida. Para tener paz y armonía en la iglesia, es necesario reaccionar bíblicamente a las ofensas personales, como lo hemos estudiado en estas lecciones. Para tener paz y armonía en la iglesia, es esencial comprender y aceptar los diferentes temperamentos que hay en la familia de Dios, y reemplazar el amor a la preeminencia con un espíritu de servicio a Dios primero y luego a los demás. Para tener paz y armonía en la iglesia, lamentablemente muchas veces tenemos que responder a aquellos que siembran la discordia y responder debidamente, con energía, con amor, pero con firmeza. Y sexto, para que tengamos paz en el pueblo de Dios, obligadamente tenemos que aprender a controlar y expresar debidamente nuestro enojo. Tenemos que saber no hacer explosión de ira. Tenemos que saber no ser vengativos. Tenemos que también saber confrontar a nuestros hermanos con paciencia, con mansedumbre, con amor, porque conflictos habrá. Diferencias siempre hay en un pueblo tan variado como lo es el pueblo de Dios. Siempre vamos a tener diferentes puntos de vista, va a haber desacuerdos y tenemos que aprender a resolver estos desacuerdos conforme a las instrucciones que Dios ha dado. Negar que hay problema no ayuda en nada, sino que hay que reconocer el problema, confrontar el problema y resolver el problema. Dios ha dado instrucciones en su palabra, y si las ha dado para estos casos, es porque Él sabe que su pueblo va a tener esta clase de problema de contienda personal. Y lo que nosotros tenemos que hacer es tratar de seguir las instrucciones del Señor cuando estas cosas suceden, y luego buscar los cambios internos en cada individuo necesarios para que no sigan surgiendo los mismos problemas con las mismas personas. Esta es la lección, la segunda, sobre las causas de las contiendas personales y algunas sugerencias sobre cómo podemos responder y cómo debemos responder a estas contiendas personales. Antes de continuar con el estudio, espero que conteste la segunda sección de preguntas sobre este tema de las contiendas personales y luego seguiremos con el estudio acerca de las contiendas doctrinales, que sí es un aspecto importante también para mantener la armonía deliciosa en la iglesia. Tenemos que comprender por qué tenemos estas contiendas doctrinales y saber
responder debidamente cuando hay desacuerdos doctrinales. Porque muchas veces sabemos que hay problema, sabemos que no estamos de acuerdo, sabemos lo que creemos que enseña la Biblia sobre el punto, pero no sabemos responder debidamente a nuestros hermanos. Y esto es lo que estaremos tratando de descubrir, las causas fundamentales de estas contiendas de naturaleza doctrinal. Y esto lo haremos en el siguiente casete, pero antes, favor de contestar esta segunda sección de preguntas. Bien, amados hermanos, el día de mañana estaremos concluyendo con esta primera parte de armonía deliciosa, arreglando asuntos personales o problemas personales de carácter de la persona dentro de la iglesia, el por qué, cómo resolver estos conflictos. Y quiero comunicarle a nuestros oyentes que tenemos el material, ¿verdad?, de estudio escrito por el hermano a través de audio, que ustedes lo están escuchando, pero lo tenemos a través de, Word. Así que si usted lo desea, solamente lo solicita a este servidor. Muchísimas gracias. Dios le bendiga a todos. Bendiciones.